Viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy vamos a tener una plática muy interesante con la antropóloga, escritora y feminista Marta Lamas y la periodista, escritora y también feminista Ángeles Mastretta. Con ellas dos vamos a hablar precisamente del feminismo, el antes y el después, los logros que este movimiento ha conseguido para las mujeres y desde luego, ¿qué sigue después de la marcha y del paro del 8 y 9 de marzo respectivamente? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó. A Hora de Opinar. Oiga, me da un enorme gusto recibir en este estudio, en este programa de viernes, a dos mujeres que respeto muchísimo y admiro muchísimo, que son pues la académica, antropóloga y también feminista de hace mucho tiempo, Marta Lamas. Marta, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti. Y la escritora, pues periodista también y feminista Ángeles Mastretta. Ángeles, ¿cómo estás? Qué gusto, querido, mucho gusto. No, gracias por venir. Gracias. La verdad, porque las quise invitar porque esta semana hemos estado hablando, lógicamente, de lo ocurrido en la marcha del 8, el paro del 9. Hemos escuchado muchas voces de mujeres y yo dije, pues tenemos que acabar el programa esta semana con escuchándolas a ustedes, que son las pioneras en algún sentido del movimiento feminista mexicano. Pues mira, ¿no? eso parece, pero en realidad nosotros ya vinimos a recuperar muchísimo. Que es mira, ahora sí que de Sor Juana para acá, ¿eh? Sí. Bueno, pero no eran. Juana fue mi feminista a los 14 años, ¿eh? Pero ¿cuántas feministas habían cuando tú empezaste no, eso? Marta acaba de escribir una cosa fantástica de una mujer en la revolución y yo tengo a mí un premio que se llama Hermila Galindo. Son mujeres que a los 15 años se fueron a la revolución para poder tener el voto. Sí. Y lo tuvieron 30 años después. Pero sí era un movimiento chico. Ah, pues no, bueno, entonces, Bueno, movimiento grande Digo, no. no. Este tiene lo espectacular, Exacto. es mucho más grande, pero no quiere decir que sea el primero. No. Aparte Eso desde luego que no. Pero ¿cómo empezaste tú, Marta? continuación. A ver, sí, claro, es una continuación de una vieja lucha de las De una mujeres. vieja lucha. Bueno, yo, para empezar, tuve una mamá feminista, lo cual te cambia bastante la vida. Y cuando salí al mundo me di cuenta, pues, que no era como mi mamá me lo había contado. Y cuando tenía yo 22, 23 años, fui a escuchar una conferencia de Susan Sontag a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde ella habló de feminismo en 1971. Fíjate. Y para mí fue así como, y al terminar la conferencia, sale la Sontag y atrás de ella una nube de mujeres que queríamos seguir preguntándole cosas. No, yo también fui, no fui en la nube, pues me dio pena. Y ¿Quién me lo iba a creer? Marta Acevedo pasó una libreta que decía, si quieres asistir a una reunión feminista, pon aquí tu nombre y tu teléfono. Sí. Y desde entonces, o sea, octubre de 1971 hasta la fecha. Entonces entré... ¿Cuántas mujeres llegaron a la reunión? Ah, no, el Como grupo 1. 30, 40 mujeres. A De la hecho, siguiente reunión, no a la conferencia. En la conferencia. no, a la conferencia muchas, hombres Muchas y mujeres. mujeres. Sí. Las que nos pusimos alrededor de la Sontag seríamos unas 20, 30. Sí. Y a esa reunión a la que convoca Marta Acevedo habremos llegado unas 30, 40 mujeres. Y se hicieron dos grupos, el grupo del norte y el grupo del sur. Y aunque yo vivía en Polanco, a mí me gustaban las del sur y me quedé en el grupo sur. Y entonces había el ponerle nombre al grupo. El grupo se llamaba Mujeres en Acción Solidaria Más. Luego cambió de nombre a Movimiento de Liberación de la Mujer. Y luego, bueno, ha ido cambiando a lo largo del tiempo los grupos, los nombres en los que he estado, ¿no? ¿Tú cómo llegaste a esto? A ver, cuéntanos, Ángeles. También estuviste por lo que veo en Yo no tuve una mamá feminista, pero que vivía como si lo fuera. Para muchas cosas. Cuando mi papá se murió, pues ella tuvo que salir a decir, yo era como saco adelante esos 5 niños. Sí. Y los 5 niños, bueno, ni se diga la mayor que en ese momento dijo, ¿y por qué se murió mi papá? Y sobre todo, ¿qué hacía? Sí. Entonces también teníamos que ganarnos la vida. Y entonces en ese momento yo sí equiparé feminismo a tener que trabajar. Fíjate, qué interesante eso, ¿eh? Yo dije, Sí. o sea, para yo tener un trabajo, tengo que ser como hombre, porque los que trabajan son los hombres en el medio en el que yo he vivido y al parecer en todos. Mis hermanos sí iban a venir a estudiar a la universidad,
porque ellos eran hombres y nosotros no. Nos íbamos Sí. a quedar en Puebla a ver con quién nos casábamos. Y yo a los 21 años ya era una solterona. Sí. Razón por la cual dije, yo ya también me voy a México. Y al llegar aquí dije, Bueno, tú vienes, o sea, Puebla era en esas épocas ultra conservador, ¿o no? sí, sin duda. Pero no más conservador que muchos ambientes de los que luego yo me Ok. encontré en México. Mm, Que sigue habiendo en México. Sí. Yo todavía ahora tengo amigas que, bueno, se persignan con la derecha y con la izquierda y tenían los mismos miedos. Pero bueno, eso es otra. sí. Gente Entonces, que no fue a la marcha porque qué tal si le decían algo feo. Sí, Esa sí. gente existe. No nada más en Puebla. entonces te viniste a la Ciudad Pero de yo me México. vine a vivir a México y entonces lo primero que tuve que hacer es encontrarme un trabajo. Sí, Y ese trabajo que encontré, lo encontré más ayudada por hombres que por mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres son los que te podían dar trabajo. Sí. Entonces yo lo encontré con Gustavo Sáenz, que era mi profesor, y que con Gustavo Sáenz no te podías dar el lujo de decir que no eras feminista o que te portabas diferente. Pues te portabas como te tenías que portar. Tenías que trabajar. Yo tenía que trabajar, entrar a las 3 y salir a las 10. Y a las 10 que salía, sí. dirigiendo la revista 7, que era filial de CEP 70s, y en donde yo era la directora y la subalterna. Era yo la subdirectora. Y Tú eras tu jefa y sí, tu suegra. él era el director, yo la subdirectora, y abajo de nosotros no había nadie. Bueno, yo salía a las 10 de la noche y pedía aventón. A las Eso 10 me de la decía noche. Marta ayer. Las niñas de ahora tienen miedo, nosotros Sí. no. No nos teníamos tocó. miedo. No porque fuéramos más valientes, sino porque estaba menos en el aire. Pero no se veía riesgos bien. había, ¿eh? Se veía bien que una mujer pidiera aventón a las 10 Bueno, a mí de la nadie noche. me veía. Quiero decir, yo pedía aventón y era Bucareli. O sea, había gente, yo sabes que aprendí a decir, no estoy trabajando. Claro. Hacía yo Bueno, así, porque estaba así. Y decía, no, Sí. hacía yo así, si bajaban el vidrio y sacaban la cabeza, yo decía, no está trabajando. Si nada más me decían sí, pues entonces ya había todo tipo de Sí, guiños. sí, sí. Y yo sí pedía, la verdad, ahorré muchísimo dinero, tiempo y hasta amigos hice viajando de aventón, que es una cosa que ahorita nadie hace. Claro, claro. Ahora, este movimiento feminista, estamos en los años 70 más o menos, Sí, ¿no? sí, sí. 71 y 72, 74. El país sí será mucho más conservador que hoy en día, Marta Ángeles, ¿no? Pero también veníamos ¿o del no? 68 y estábamos Veníamos en del la UNAM. 68. Y estábamos en la UNAM. Es que ustedes estaban, claro, en un Estábamos ambiente en la más de Y mayor éramos apertura. mujeres privilegiadas. Claro. Y no había el contexto de violencia, rollo militar, Sí. desaparecidos, balazos que había ahora. Nos daba miedo, de repente, si me invitaban a una fiesta en la colonia Doctores en la noche, pues no iba yo sola. Sí. Y el único miedo que medio estaba por ahí es que a lo mejor te pudieran violar o que te echaran alguna cosa en la bebida para aprovecharse de ti, pero no había lo que yo percibo ahora en las chicas claro, jóvenes, en mis claro. alumnas, que es te pueden desaparecer, Sí. te pueden meter en redes de trata, te pueden matar, ¿no? Entonces, la sensación que yo tuve ahora también en la marcha, viendo sobre todo a las muy, muy jóvenes, Muy enojadas. muy enojadas, pero muy enojadas con un nivel de coraje y de indignación. Y de veras, cuando dicen nos están matando, es cierto, las Sí. están matando. Y es, digamos, mucho más dirigido a las jóvenes que a las mujeres de nuestra edad. ¿no? Claro, Claro. en eso, sin duda. Sí, sí, sí. Pero eso lo hace, Pero- hace más difícil, Pero Ángeles. nosotros, eso hace más difícil que la vida para ellas, perdón por No, para ellas, desde luego. No, hace más difícil ser feminista en este contexto que en el que les tocó a ustedes. ¿O Yo son creo que al cosas contrario. diferentes? ¿Cuál lo ves más difícil tú? ¿En este que en el otro? No, en este es más fácil. Ahora ya es feminista el Todo que va mundo, pasando. Todo mundo es Sí, claro, feminista. pero Ya por está otro de lado moda están estar matando a las feminista. mujeres, ¿no? Sí. Sí, es verdad. sí. Pero no necesariamente. Sí, a muchas cercanas, quiero decir, a gente que tiene los mismos privilegios, pero lo que vemos es a la niña Fátima. Sí, bueno, eso Lo que vemos, ese horror en esas colonias, eso sí, pasa todo el tiempo. sí. Y además, Y ese horror no le pasa mucho a nuestras nosotros- hijas. Claro, Sí. no. O sea, sí hay un tema Están a salvo socioeconómico. nuestras hijas. Hay un Claro. tema Pero- sí, eso sí. totalmente. Pero además, hace 8 o 10 años, con mis alumnas, decíamos, nadie se quería llamar a sí misma feminista. No, yo soy femenina, no soy feminista. Y decíamos, ¿qué ha pasado para que las chicas jóvenes, y de repente, en los últimos 3 años, 4 años, se puso de moda ser feminista? Christian Dior sacó su camiseta esta de We shall all be feminists, ¿no? Sí. Y empezó a haber como un revival del feminismo. Fue Y en cool. términos, Se hizo cool. Se hizo cool, se hizo Pero de te preguntaban, moda. ¿usted es feminista como si usted es anticuada? Sí. ¿Usted es feminista? Sí, claro. ¿Pero qué pregunta Ya es no esa se más usa rara? ser feminista. Entonces, y de repente ahora, O-
Sí, o como si ahora pues sí. Ahora, Lo que bueno, pasa entonces... es que hay una cosa que yo le decía ayer a Marta. Sí. Mira, a estas nuevas feministas hay que recetarles, no digo los 20 años de debate feminista, digo 5 debates feministas. 5 debates feministas. Es que es de una riqueza. Niñas, deben acudir a eso. Sí. Porque hay todo ahí. De verdad, con 5 textos dices, qué barbaridad, la densidad que tiene este movimiento. No es juego, no es ocurrencia. No. Porque de repente el feminismo es una ocurrencia. No es una ocurrencia. Tiene una densidad bárbara, una cantidad de teoría y de experiencia en lo que se escribe y en lo que se dice, que hay que tomar muy en cuenta y muy en serio. Entonces déjenme preguntar, perdón, no, sí, Marta. No, y lo que te iba a decir, creo que a diferencia de cuando estábamos nosotras al principio, que hablábamos del feminismo, ahora sí se habla en plural, los feminismos. Hay muchos feminismos, Ok, los feminismos ok. de coloniales, del feminismo indígena, el feminismo de las radicales, de las anarcas, en fin, hay como una variedad. Y eso también lo hace un poco más complicado, porque adentro dónde del eres? propio movimiento hay diferencias y hay confrontaciones y hay, no, pues tu posición no es la correcta, es esta. Hay una pugna y un conflicto también, ¿no? Eso es lo que les iba a preguntar y de alguna manera te adelantas, pero es, ¿qué era el feminismo cuando ustedes empezaron y qué es hoy el feminismo? ¿Hay un cambio, no hay un cambio, en fin? Sí. Yo creo que cuando nosotras empezamos, empezó muy este feminismo de la segunda ola, de mujeres universitarias, que leíamos, que estábamos vinculadas a la izquierda o al progresismo en su momento. Pues en digamos, algún momento ¿no? llegamos a creer, como ahora cree el presidente, que si se resolvía el mundo, se resolvía el feminismo. Nomás Ok. con que todos ganáramos lo mismo y fuéramos para y todo, con que el mundo cambiara todo, con que se hiciera la revolución, ya todas íbamos a hacer, ya no importaba. Entonces el feminismo tenía que además abrir la brecha extra de esto es diferente. Claro. Por eso eras de izquierda, digamos. No, No. justamente dentro En de la la izquierda izquierda. tenías que Dentro de explicar. la izquierda. Claro. Éramos de izquierda, pero dentro de la izquierda tendrías que explicar que el feminismo tenía que seguir adelante aunque cambiara lo demás. Los Sí. medios de producción y todas esas cosas en las que estábamos, Sí. aunque esas cambiaran, el feminismo tenía que seguir. Las italianas lo dijeron, somos las ángeles del mimeógrafo. Sí. Lo único que hacemos nosotros es imprimir lo que estos van a promover. Vamos viendo qué es nuestro de esto, ¿no? Y luego, ya digamos en los 90s, es como el surgimiento de lo que se llamó el feminismo de color. O sea, las mujeres negras, las de la India, las de África, las de otras culturas, decir, a ver, un momentito, las blancas están hablando por nosotros, pero hay una problemática que también está cruzada no solo por la clase social, sino por lo racial. Y de ahí se brinca ya América Latina. Perdón, eso llegó también a México, digamos. Sí, ahí. llega a México con todo el tema del feminismo poscolonial o decolonial, ¿no? Entonces hay toda una reivindicación de lo indígena, hay todo un planteamiento sobre las México-africanas, ¿no? Sí. Había todo un contingente. Sí, de sí, México-africano. sí, justamente. Entonces ahí es donde ves esa pluralidad de los feminismos y se llega a una cosa súper interesante que es la perspectiva interseccional. ¿Ya es la cuarta ola, ahora sí? Es No, como la noventava. no es eso. No. No, la cuarta ola, digamos, sí, ya no se cuenta tanto el feminismo por olas, no, sino decir, hay que analizar cómo intersectan el género, la clase social, la condición étnica, Y hasta la el medio edad, ambiente. todas las características van a dar problemáticas muy específicas. Entonces, no es lo mismo ser una chavita indígena en una población Claro, rural de la desde Ciudad luego de que no. México que una vieja urbana blanca del Distrito Federal. O sea, todas esas cosas, el feminismo va a plantear la interseccionalidad como la perspectiva, digamos, para poder analizar qué está pasando con las mujeres que están posicionadas en distintos lugares, con condiciones distintas, con problemáticas distintas, ¿no? Ahora, cuando ustedes entraron al feminismo, había una reivindicación muy importante para todos ustedes, que era el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. ¿Me equivoco? Claro, ¿O no? pero por Ángeles. supuesto, y en eso dimos una batalla, Sí. aquí mi más que colega jefa Sí. y administradora, muy seria. Y cuando ahora las niñas, bueno, Marta trajo su pañuelo verde y yo. Sí, traje el sí, mío, sí. pero a las niñas creen como que lo están poniendo sobre la mesa, y eso no solamente está puesto sobre la mesa desde Gire, desde mucho antes de Gire, y sobre todo, claro, desde mucho antes de Gire, porque era ahora en la Ciudad de México, desde hace muy poco, Es legal, sí. y como parte de la batalla feminista, Sí. está despenalizado el aborto, y
y es posible. Y hay que felicitar, Pero yo a aquí sí nosotros quiero nos decir tocó- a Marcelo Ebrard que Bueno, no, y durante a su todo- a gobierno... Marcelo sí. No, A o sea, Marcelo- sí, desde luego, y a todo el movimiento que lo Y a hizo todo el posible, movimiento, desde sí, luego, ¿no? exactamente. Pero sí se A quienes lo aventó... votaron, sí, porque se nos olvida Sí. cuánta gente está en contra. No. Sí. Se nos olvida. Claro. Se me olvida que tú cuando empezaste a hablar de eso en aquella mesa tan criticada Bueno, porque ya ni no me había digas. mujeres, Sí. Sí. de eso vamos a hablar. Sí. Pero bueno, Ujú. se me olvida que tú estabas afligido un poco, como diciendo, bueno, yo en mi medio, no vaya yo a lastimar a algunas Sí, mujeres sí. a las que quiero. Ahorita ya las lastimas parejo y ya no te importa porque ya lo platicaron muy bien, pero yo te veía al principio como diciendo, santo cielo, que irán a pesar los muy cercanos a mí, porque pues, sí vivimos con gente que Claro, puede ser claro, muy conservadora. Así es. Pero esa batalla estaba desde hace mucho y la dimos, la verdad, me voy a emocionar, en la clandestinidad. Claro, sí. Porque no nada más estábamos afuera, estamos buscando el derecho al aborto, pero adentro aquí está mi compañera de la universidad y aquí está esta muchacha que no tiene dinero y ¿cómo le hacemos? Se ayudaban. O sea, Pero ¿dónde además encontramos? teníamos que tener ginecólogos solidarios Sí, que se ginecólogos. arriesgaban a que los agarraran por abortistas. Bueno, y había a una toda la agarraron y se la llevaron a- Toda una cosa de la llamada de teléfono. Oye, hay una chava que necesita una interrupción, pues yo la acompaño, la llevo. Sí, claro. Y había clandestinidad para Pero hacer los claro, abortos, eran clandestinos. Hasta para decirlo, a veces por teléfono, lo cual era, digo, Sí. no creo que estuviéramos tan grabadas, pero hasta por teléfono era, pues mejor te voy a ver Sí. y No, bueno, es que estaban haciendo algo ilegal. Claro. pues imagínate, por eso Marta, te lo ¿no? estamos No, y contando. estábamos poniendo en riesgo también a quienes nos apoyaban y lo hacían, ¿no? Había una mujer buenísima que, Sí. que luego la acusaron, porque también... ¿Ella era médica? Ella era médica, Sí. pero sus hijas no sabían, eso fue todo un drama. o sea, A ver, a ver. Pues es que hay el detalle, es un detalle complicado, pero sus hijas no sabían y nunca les dijo yo. Y entonces cuando... Lo que pasa es que la policía aprovechaba, decía, esta señora hace eso, pues vamos a llevárnosla y que nos dé una lana. Ok. Sí. Y entonces, bueno, cuando pasó todo eso, pues sus hijas tuvieron que saber y la dejaron de querer. Es una historia larga y complicada, Pero fíjate que- pero difícil. No, pero qué Te la interesante, platico, pero sí, te la claro, platico, te la claro. platico Porque te da para el contexto. Y para platicárselas a las chavas que ahora con toda naturalidad se ponen su pañuelo verde y dicen, los desafiamos. No, pues ya nosotros lo tuvimos que hacer de otro modo. Y para llegar al pañuelo verde, Pero Sí. fíjate, A ver, Marta. en 1991, cuando decidimos hacer Gire, que nadie nos conocía, Sí. teníamos que recurrir a alguien famoso. ¿Quién era famoso en 1991? Ángeles Mastretta. Entonces, la primer conferencia de Gire con corresponsales extranjeros que cuando vieron que Ángeles Mastretta iba a dar la conferencia, llegaron, porque habíamos citado antes y no llegaba nadie, porque ¿qué era eso de Gire, no? Grupo de Información en Reproducción Elegida. Digo, nos unas pusimos muy pinches elegantes de- con el nombre, hay que Sí, decir. estaba- Porque- sí. Pero también porque era cabizbajo. O sea, porque era Sí. un nombre que tenía No, que ver. Era un nombre reproducción que, además, elegida. reproducción elegida. Tú eliges si quieres o no quieres. Pero digamos, Ángeles fue realmente instrumental en esa conferencia, que fue la primer conferencia pública de lo del aborto. Y hubo gente que también, digamos, se la cobró en el sentido, ¿cómo es posible que Ángeles Mastretta esté hablando de aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí ha cambiado el tiempo. Y en la marcha del 8 fue muy emocionante, no solo que hubo un contingente que decía Marea Verde con un pañuelote verde gigantesco, ¿no? Sino que muchas de las mujeres y de las jóvenes y de las niñas llevaban el pañuelo verde, ¿no? Era morada con salpicones de verde la marcha, ¿no? Sí. Y hubo sobre todo una consigna que era: la prohibición del aborto también es violencia patriarcal. El que no haya aborto legal es violencia patriarcal. Sí. Y me parece que eso también habla mucho de este giro y de cómo sí se están retomando las cosas. A lo mejor sin historia, como dice Pero tú lo has dicho, Ángeles. retomando. Retomando, claro. Sí, no es nada, Y, no es y- nada, y- no. y no nada más, yo estoy empeñada en decir, sí es patriarcal, pero porque el sistema es patriarcal. Claro. Sí. La bronca no es con los hombres, yo creo. Con algunos, con los que creen ciegamente Hay en unos que así... cavernícolas. No. Bueno, también y hay ni tan mujeres cavernícolas. cavernícolas, También hay, digo, claro, sí, sí, sí. Ni tan cavernícolas, pueden ser aparentemente muy normales y, o sea, muy cariñosos, muy te pongo la silla, muy te quiero mucho, lo que sea. Pero somos muy amigos. Pero sí estar atados a la cultura patriarcal, como todo mundo, como las mujeres mismas, sin duda. Pero yo lo que creo es de esto de cállense y mírennos, pues está bien, pero... A ver, vamos a eso. Si te parece, hacemos una pausa y le entramos a eso. Por cierto,
Imposible pensar hace unos años en hablar del tema del aborto en los medios de comunicación, ¿no? No, bueno, sí hablábamos, pero eran unos rollos. En el 11. En el 11. Que era del Estado, interesante. Sí. No, pero en la televisión privada o en Claro, la radio. pero no era, solamente era eso, o sino sea, era que- un tema tabú, ¿no? A ver, sí, pero es que hubo en 90 y algo, hubo una mesa, era con este señor, ¿cómo se llamaba? ¿Y usted qué opina? Nino Canún, que Nino empezó Canún, sí. a las 10 de la noche y eran las 5 de la mañana y no terminábamos. Sí. Y la gente hablaba por teléfono para decir si estaba a favor o en contra de la despenalización del aborto. Ganó la despenalización del aborto. Pero porque te estaban viendo. No, y estábamos Los varias. interesados. No, había gente Estábamos a bien. favor y en contra. Estuvo muy competido. Ya pero no estaba competido. Ahora no. Siempre. Pero después de esa mesa, los empresarios católicos, el señor Servirge de Bimbo, todo, Y no les y parece. plantearon que si se volvía a hablar de aborto en la televisión, retiraban su publicidad y ya nunca más se pudo hacer durante 20 años ningún debate público. Fíjate, qué Pero interesante. porque hubo realmente Una reacción. Una reacción brutal, ¿no? Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos con este tema que a mí, en lo personal, me concierne, que es cuál es el papel de los hombres, ¿no? Hasta lo digo con un poco de vergüenza. El de los papás. ¿No? De los papás, de los hombres, en fin. Regresamos en un momento más con las queridísimas Marta Lamas y Ángeles Mastretta. Bueno, regresamos con Ángeles Mastretta y Marta Lamas. Estamos hablando de feminismo. Pues a raíz de este tema que hemos estado debatiendo a lo largo de la semana de la marcha del 8, el paro del 9, un exitazo, hay que decirlo, un exitazo, yo creo, ¿no? Paro del 9. El paro del 9, impresionante, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Paro del 9 aquí en la Ciudad de México. Impresionante, la verdad, hasta se me pone la piel chinita porque mis respetos, les salió muy bien a las mujeres. Pero bueno, yo decía el otro día en tercer grado, Ángeles, que yo en lo personal me siento confundido de cuál es el Todos los papel. días lo dices, llevas toda la semana diciendo. Pues sí, porque sí sigo confundiendo, porque me dicen muchas veces, pues usted no debe de opinar, pues usted no debe de escuchar porque es condescendiente, pues usted no tiene que... Entonces ya no entiendo. ¿Cuál es el papel que se espera de nosotros los hombres en esto? A ver, que te diga Marta, porque eres mi gurú, pero yo tengo una opinión. A que ver, voy dar. Marta, entonces. A ver, yo creo que es difícil hablar de los hombres, ¿no? Es decir, yo creo Sí. que hay hombres que desde hace mucho tiempo han estado en Atrás, paralelo, junto y cerca. apoyando, escribiendo, Sí. preocupándose por el asunto. Hay otros que están desconcertados, hay otros que están enojados, ¿no? Sí. Yo creo que hay necesidad, digamos, de un proceso de autorreflexión de los propios hombres, ¿no? Y creo que cada quien se va a posicionar también de acuerdo a sus propias circunstancias. Pero la ¿no? autorreflexión tienes que escuchar lo que están diciendo las mujeres, ¿no? Claro, y también tienes a mí me que parece... leer. Y también... Tienes que saber lo que tú piensas. Claro, Exacto. pero tiene que ver también con tu proceso y con las mujeres que te rodean, ¿no? Sí. ¿Qué discutes con ellas? ¿Qué te cuestionan? ¿Qué dicen, no? Ahora, yo sí creo que yo no soy esencialista. Yo no creo que los cromosomas que determinan si eres macho o hembra sean los que determines Tu cómo cerebro. piensas. Sí. Entonces, yo sí creo que el feminismo es una posición política y que como posición política, como ideología, puede venir en cuerpo de hombre, en cuerpo de mujer, en cuerpo de trans, en Exacto, cuerpo de eso es lo O queer, sea, ¿puede en ser cuerpo de hombre y quien. feminista? Desde el lunes te Yo lo estoy creo que queriendo. sí. Claro. Son pero por pocos, supuesto. pero claro que sí. O sea, no son la mayoría. Y puede que haya hombres que digan yo soy feminista y verdaderamente no lo sean, porque tampoco es Sí, de una dientes posición. pa' afuera, No, hechos son amores y no buenas razones. Claro. ¿Qué hacen en sus vidas esos hombres? ¿Hasta dónde han cambiado su relación con las mujeres, su posición adentro de la casa, etcétera? Pero yo soy de las que sí creo que hay hombres que pueden ser feministas. Porque también yo y conozco mujeres que dicen, ustedes ni se metan. Ah, no, has entrevistado a varias. Sí, este es un Sí. movimiento nuestro. Ah, bueno, pero son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es que tú puedas ser feminista y otra cosa es que hay grupos que plantean que en su espacio no quieren en este momento a los hombres, que los hombres vayan atrás en la marcha Sí. o que no se metan. Yo creo que eso sí se vale. O sea, creo que como hay muchos feminismos,
Hay un feminismo que dice, en nuestros espacios ahorita no queremos hombres. Ellos que hagan su proceso allá afuera. Bueno, pero sí que lo hagan. Claro, sí que lo hagan. Porque vivimos Es que adentro ese es de el un todo. tema, No claro. podemos Claro. y ahora nosotros vamos a Sí. caminar solas por aquí y ustedes quédense viendo y a ver qué se les ocurre No, después. pero hay mujeres que sí quieren caminar quieren. solas Bueno, y hay sí, otras que no ajá. queremos caminar solas o que no hemos, O que no hemos caminado solas, sino entonces ya. acompañadas a lo largo de la vida. Pero son dos cosas. Sí hay hombres feministas, pero también hay grupos de mujeres que Que en no. este momento no quieren que en sus espacios y sus dinámicas En sus aprendizajes, participen en sus- los Pero, hombres. pero yo lo digo porque de repente cualquier cosa que puedas opinar se puede utilizar en tu contra, Bueno, digamos. pero ¿no? eso Está pensando en su hija, ponlo sobre No. Saludos a mi querida hija. No. No, o sea, sí hay una cosa como de. A mí sí me siento desconcertado, la verdad, Bueno, lo yo he debo dicho, decir lo que he hay cosas confesado. que yo hice como Sí. feminista o como mujer que quería hacerlo, que a lo mejor no hubiera hecho si mi papá estaba vivo. Sí. Y no porque mi papá no hubiera sido generoso, sensato, cercano, todo, sino porque a lo mejor me hubiera dado pena lastimarlo, que es una cosa que ahorita ya no me daría pena. Sí. Y que a las chavas ahorita les vienen a decir a sus papás, tú cállate. Eso Sí. sin duda. Sí. Pero algunas de las que les dicen tú cállate les dan un golpe de regreso. No, bueno. Muchas. Sí. Bueno, pero Entonces, eso sí es. Por eso es Por difícil eso es un abuso, generalizar. Por eso es difícil generalizar, León. Yo sí creo que hay un tema porque opinar debemos opinar todos. Ahora, a veces se opina con más fundamento y a veces algunas de las Pero opiniones... Marta, nosotros tuvimos una mesa aquí que es la que hacía referencia a la que yo Ángeles. insté, además. Exacto, ella fue nuestra Bueno, que yo no vengo los lunes. que los cuatro estuvimos a favor del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Pero en principio Y- dijeron, yo creo que nosotros pues, no debemos hablar de Sí. eso. Ustedes hacen el programa, siempre los cuatro y son hombres. Sí. Pues hablen de eso, ¿por qué Claro. no? Ahora, mi réplica es que deberían de integrar a mujeres a la mesa. Desde luego que sí, pero ese es el tema. Ese es otro tema. Sí. Si quieren lo platicamos, lo debatimos y vemos si podemos cambiar. Pero ¿no tienen cuatro hombres el derecho a hablar del tema del aborto? Yo creo Claro que que tienen la sí. obligación. Claro Bueno, que sí. muchos dijeron no porque muchos me dijeron se ve mal que cuatro hombres estén hablando de este tipo de O temas. sea, como de marcas de Brasil. Bueno, y yo los escuché. No, No, pero yo los escuché y traté de Claro. entender el argumento, Sí, sí, Ángeles. Por eso ¿no? te veía yo como en Sí. ese momento, en esa específica mesa, pero después como temeroso de, bueno, no se vayan a agraviar, yo estoy en este tema, pero... Sí. No, porque a mí, la verdad, lo digo, yo sí quiero defender la causa feminista. O sea, a mí me parece muy importante. Y No, no te queda otro remedio, además. Es que esa es la otra. Pues tienes No razón. te queda otro remedio. Como Sí. una persona que está pensando, opinando y poniendo las cosas sobre la mesa, no te queda más remedio Claro. que ser feminista y acompañar el feminismo. Ahora, Pues sí. sí es extraño que si quieres defender la cuestión feminista tengas Sí. un programa en donde solamente Sí, opinen pues sí, hombres. Es decir, sí. eso sí Sí. para un sector de feministas jóvenes, Sí. eso ya es no incluyente. Es Bueno, decir, pero tiene un programa todos los días. Sí, Y en exacto. todos los programas Hay muchas mujeres. Sí, claro. Solamente en ese En que esa así mesa. empezó. Sí, que así empezó hace fue. 10 años, ¿no? sí, 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 Este- pero ha cambiado Pero el podría haber contexto empezado y el en este tiempo. momento y podría Sí. haberse ocurrido que solo fueran hombres. O solo No mujeres. sé, fíjate, ese No, es un buen no, tema. ahorita ya no. No, ahorita ya no. ahorita no, no, nable, no, ahorita así no. es. Ujú. Pero pues eran cuatro amigos y se les ocurrió que querían... No, y ha funcionado muy bien, ¿no? Sí. Ha funcionado muy bien y a la gente le gusta, ¿no? Lo quiero decir. Pero sí vamos a tener que... Pero ha cambiado el Sí, contexto. Sí, vamos, Yo y vamos a también creo tener que eso ha cambiado. que modificar eso de alguna manera u otra, ¿no? Pero discutamos eso, ese es mi punto. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Por qué nos meten a discutir el tema de que cuatro hombres... Aparte, lo que se me hacía increíble, la verdad se los digo, es El enojo. cuatro hombres liberales que están a favor de los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo. Ni siquiera eran Claro. No, cuatro, eran cuatro hombres hablando en contra. exacto, cardenales de la iglesia diciendo Sí, que es sí, pecado y se van a ir al infierno, Sí, ¿no? es una pena. A mí esa postura de algunas feministas no la comparto y me parece que es no entender realmente que lo que necesitamos son muchas voces hablando de estos temas. Claro. Y que bueno, si las voces Pero bueno, vienen vamos a en quedar un grupos- poco mal, ¿eh? O sea, de una ¿Por vez qué? quedamos- vamos a pedir disculpas a quienes creen que debes invitar siempre mujeres. Y yo, No, personalmente, yo sin duda, pero bueno, Yo muchas veces, Marta hace comidas los viernes Sí. en su casa de puras mujeres. Y yo a ver, eso está muchísimas interesante. veces hago cosas de puras mujeres. Y yo también públicas con de mis puras amigos mujeres. y también mi mujer se va. O sea, pero eso Pero está fíjate mal. qué interesante. Yo hago mi comida desde hace 25 años, desde 85, que regresé de vivir en España, ¿no? Sí. Y hace 2 años que cumplí 70,
en el seminario donde yo participo, quisieron hacerme un homenaje y yo dije, ay, qué huevo, un homenaje, mejor hagamos otra cosa. Y mi amiga que estaba organizando esto decidió hacer un coloquio y invitar a mis amigos hombres con los que yo he tenido en distintos momentos de la vida cosas que ver de trabajo, de acción política, etcétera, a hacer un coloquio que se llamaba Marta Lamas dialoga con XY pensando en los hombres. Bueno, tú no sabes el escándalo, el linchamiento, el horror. Cambiaron todo el sentido, sacaron en las redes, la UNAM hace un encuentro feminista solo con hombres, ¿cómo es posible? O sea, no entendieron el rollo y a partir de ahí, no sabes, el linchamiento en redes porque se me ocurría... Pero las redes linchan todo, eso también hay que decir. Pero es un indicador. Hagas lo que hagas. Pero es un indicador, ¿no? Sí. Es decir, yo decía, caray, llevo 40 y tantos años de mi vida haciendo reuniones solo con mujeres y se me ocurre hacer una solo con hombres y de repente ese es el escándalo. Entonces como que el tema de la mujer se lo han apropiado como solo las mujeres pueden hablar de las mujeres, lo cual me parece un absurdo porque vamos a caer en que solo los indígenas pueden hablar de los indígenas, solo los gays pueden hablar de los gays, solo los trans pueden hablar de los trans y no hay todo un tema sobre el conocimiento. En cierto sentido estamos cayendo en eso. Exacto, es que sí. En cierto sentido estamos cayendo en eso. Sí, pues sí. Ahora, pero bueno, todo esto que estamos diciendo aquí espero que caigan 3 oídos fértiles. Otros dirán no. No. Y yo creo que, a ver, yo sigo, mi postura sigue siendo, hay que escuchar lo que nos están diciendo las mujeres y hay que cambiar. O sea, sí tenemos que cambiar, ¿no? O sea, finalmente, sí. ¿Sí? ¿Te has portado como un macho golpeador? A ver, nunca. Entonces, no, o sea, mal golpeador, nunca. Como macho sí, la verdad te lo digo, como macho sí, a veces me sale lo macho. Digo, porque culturalmente. Claro. Pero, a ver, o sea que sería una aberración no aceptarlo. Tú dices, hay que escuchar a las mujeres. A mí me da curiosidad. ¿Hay que escuchar a los hombres? También, claro, ¿Qué desde están luego. diciendo los hombres sobre la masculinidad y sobre su papel? Nada. Muy poco. A ver, haz mesas de hombres hablando de eso. De masculinidad. Mira, me estás dando una muy buena idea. Hombres hablando ¿Qué de eso. Bueno, es que yo ni siquiera te diría, ¿qué es la masculinidad el día de hoy? Claro. Que es muy diferente al cuando yo iba creciendo, Claro. por cierto. ¿Y ¿no? qué están sintiendo? Sí, está buena la idea. Sí, ¿Qué es la sí, masculinidad? Mira, y cambiar el chip. No, y está además bueno, a tu mesa de 4 hombres preguntarles eso, más que a ellos hablen de aborto, que bueno que hablaron y que hablaron bien, preguntarles, a ver, ¿a ti en qué te pesa la virilidad? El mandato de que tienes que ser hombre y demostrar y esto Muchísimo. Y lo otro. Eso sería importantísimo, aprovechar que ¿Yo tienes sabes cómo lo veo ahorita? Tú Cuando lo estarías veo... prendida a la tele para ver qué dice Héctor, seguramente. Y para ver qué dice mi hijo. Porque yo, ya cuando eres mamá, dices, híjole, pobre. O sea, tienen que tener... cae sobre ellos, así como ellos caen sobre los demás, sobre ellos cae una responsabilidad grandota y entonces muchos no saben qué hacer. Porque es que la frustración de ser hombre es mucho eso, ¿no? De que tienes esas responsabilidades, ¿no? La carga de la virilidad. La carga, ¿no? Claro. Y no sabes cómo procesarla, ¿no? Sí, cómo lidias con la sensibilidad, cómo haces para llorar en público, cómo lidias con el miedo. Todo eso... Yo ahí, por ejemplo, ahí te lo digo, viejos, por ejemplo. en el tema de llorar, yo ahí sí soy bastante masculino, me cuesta mucho tiempo. Bueno, te espero a los 65. Yo tengo 70, pero ya a los 65. Te espero, porque sí empiezan a llorar. Porque no sé, fíjate. Vas a ver. Mi abuelo hasta que murió nunca le vi derramar, salvo cuando el día que murió su esposa, mi abuelo, ¿no? Pero nunca lloraba, ¿no? Es un sobreviviente del Holocausto, imagínate, ¿no? Además es el troquel, ¿no? Los niños no lloran, ¿no? Sí. Y hay una cosa, una marca, ¿no? Ahí muy fuerte. Exacto. Desafiar el peligro, no demostrar miedo. Hay muchas cosas que... Pero tienen fíjate, que ver. yo creo que la misma idea de hablar de la masculinidad resulta un tanto ajeno a la masculinidad. Nosotros no hablamos de esas cosas. No, nosotros no. Espérate. No reflexionamos de eso, ¿verdad? Nosotros hemos hablado muchísimo y en público lo hemos escrito todo sobre el orgasmo. Sí. Los hombres hablan muy poco sobre la no erección, que es un dramón para ellos. Sí. No necesariamente para las mujeres, ¿eh? Que es una cosa de la... Mira la cara de Leo.
¿Cómo no? No. ¿No se preocupan? No. Pues, no. Los hombres tienen Es que manos, tienen tienen lengua, hay todo, aparatos, hay exactamente. vibradores, hay muchas Usen cosas. todo eso. Entonces, Pero es una cosa de virilidad. exacto, Claro. ¿ves? No, y entonces te dicen, la desprecias. No, pues quiero otras cosas. Y virilidad que efectivamente, científicamente está comprobado, se va perdiendo con la edad. ¿eh? Claro. O sea, sí es un hecho. Hoy, afortunadamente, No, pero la vi- ciencia te da No, bueno, espérate, ¿a qué soluciones, estás ¿no? llamando virilidad a la elección? Pues sí, entonces, pues ¿qué? no, es A que ahí ver. hay una equivocación. Sí. Ahí hay una equivocación. O sea, la No, erección bueno, pero la erección es un acto de virilidad. un acto de virilidad, pero no el único. No el único, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, apréndanse eso, por ejemplo. O como diría el comediante Larry David de Estados Unidos, es un milagro. ¿Quieren hablar de milagros? Sí, Pues es la un erección es un milagro. milagro. Y en la edad de Larry David. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que esa es parte de la crítica. Es decir, los hombres ahora, con esta moda del feminismo y las mujeres, hablan de las cosas de las mujeres, pero siguen sin hablar de sus propias cosas. ¿Ves? Tienen toda la razón. De verdad, a mí me están abriendo Te está los cayendo ojos. el 20. Muchísimo, Sí, ¿no? sí, ¿no? sí. Porque Tienen que aparte, hablar entre ellos y también con nosotros. que es- Claro. porque aparte yo que tengo hijas y tengo un hijo, sí es diferente, ¿no? O sea, Claro que estoy sí. más pendiente del tema de ellas Claro, que hablar con mi hijo del tema de nosotros, Claro. masculino, ¿no? sí, O se sea, da por como que sentado. Se da por hecho. Se da por Sí, hecho. ¿no? Pues sí, supongo. ¿O Se da no? por hecho. Bueno. Ya no quiere seguir porque le iba- Ya se nos acabó el Oye, tiempo. acabé siendo yo el entrevistado aquí. Dios mío, no, no no. quieres seguir. No, me tengo que ir a una pausa. Tengo que tomar un poco de aire y de agua después de lo que me hicieron ver Marta Lamas y Ángeles Mastreta. Regresamos en un momento más. Oiga, qué buen programa estamos teniendo, qué charla con Ángeles Mastreta y Marta Lamas. Yo de aquí me voy al diván, ¿eh? Después de esta- Te vas a hablar con tu hijo. Con mi hijo, de la masculinidad claro, y de la virilidad. Muy bien. sí. En lugar de estar viendo el Al fútbol diván. juntos y gritando, Claro. vamos a hablar de nuestra Sí, virilidad. sí, Me va a decir, ¿estás loco, papá? ¿O qué, Sí. qué te picó? ¿Qué bicho te picó, papá? Pero bueno, vamos a retomar el tema del feminismo. Marta, después de la marcha y del paro del 9, insisto, un exitazo, Sí. no tengo la menor duda. ¿Qué sigue? A ver, fue un éxito en términos expresivos, en términos de movilización, dolor, indignación, hartazgo. Yo tengo, digamos, una preocupación de que la gran mayoría de las mujeres que estuvieron en esa marcha, de todos los colores, sabores, distintas clases sociales, distintas filiaciones políticas, lo que iban era con que se acabe la violencia, que se acaben los feminicidios. Eso no se va a acabar. No, va a acabar en mucho tiempo. En mucho tiempo, aún teniendo la mejor disposición del gobierno, aún haciendo todo lo que hay que hacer. Pero si porque no hay disposición, entonces menos. no, Pero son sí hay. 10 mujeres al Pero a día, ver, Marta. sí, ya lo sé, pero lo Sí, que pero no quiero se acaban de hoy decir- para mañana no, eso. No, pero yo además no solo eso, tú ves otro tipo de sociedades con otros contextos donde no hay el nivel de violencia que hay en México y sigue habiendo violencia sexual, sigue habiendo muchas cosas. Entonces, es un problema muy complejo. Frente a un problema complejo no puede haber propuestas simplistas. Que nada más sean digamos, marchas y ya. ¿no? Sí. Y además va a haber mucha frustración, a lo mejor dentro de un año o dentro de unos meses, porque si la gente sale y la demanda o el reclamo es que se acabe la violencia, pues es muy difícil. Yo, que soy muy pragmática, pienso que había que llegar con 3 puntitos en donde digamos, por ejemplo, Queremos que haya más lugares donde denunciar. y no solamente... En todos los pueblos del país. Claro, y queremos que esa absurda regla de que si es una mujer adulta la que desapareció, hay que esperar 72 horas, no se vaya a Y haber una ido niña con el 48. novio. No, ya con la alerta con Fátima Amber baja. Ahí fue otro tipo de complicación. Pero lo que quiero decir, hay cuestiones en la operación que se pueden mejorar. Se necesita un debate público, evidentemente. Se necesita cambios en la SEP en términos de las escuelas, los niños, lo que se dice. Es decir, sí hay cosas que se podrían hacer que van a tomar mucho tiempo. Entonces, las expectativas, digamos, de darle un mínimo de sentido pragmático, de agenda política, eso es lo que yo ahorita estoy Claro. echando de menos, me preocupa. Hay
Sí, porque en puede esa quedar marcha. como... Pero ahí viene. Sí. Eso ahí viene. ¿Tú porque crees? sí, yo creo que ahí viene. Porque Pero se va es a que tener- yo no veo liderazgo, por ejemplo. No veo, Es que no. veo un Mira, movimiento hay muy muchos grupos con horizontal, lider- Sí. muy dividido. Y yo creo ¿no? que de ahí van a salir liderazgos, sin Sí. duda. También creo lo que dice Marta, va a haber mucha gente que se decepcione, pero mucha que no, y que llegó a esta marcha por primera vez a la pura idea de, tengo cosas que pedir, hay problemas que se pueden resolver. O sea, esto de que maten a mi vecina y no es para siempre. Sí. No se va a componer mañana, pero no es para siempre. A lo mejor antes de morir me lo veo. Sí, pero además yo creo que si todas las mujeres que fueron a la marcha regresaran a sus espacios, ¿no? Las mamás a las escuelas de sus hijos, las de la colonia, las que trabajan a su centro de trabajo, su sindicato, y empezaran a hablar de esto. Yo Es creo decir, que eso la va a cosa pasar. que es el debate público, pues, ¿no? Porque también esta idea de que hay que pedirle al gobierno y que el gobierno lo va a resolver. Oye, de la niña Claro. Fátima, la tía Irma, que fue la que finalmente, sí. digo, fue una ciudadana que, Claro, que no, la tía sintió Irma es una un- responsabilidad. Me dijo, yo no puedo tener aquí estos dos y Muy una bien. maravilla la ¿Y tía Irma. cuánta Sí. gente se da cuenta que en un departamento o en una casa llegan gente rara, trata y chavas, no dicen esto y nada? lo otro, y no dicen nada? Entonces, yo lo que digo es que Eso es lo que yo creo que va a cambiar. necesitamos más conciencia ciudadana de la responsabilidad como ciudadanos. Ahora, ahí en ese sentido, mucha de la violencia comienza y termina, por cierto, en el hogar. Sí, claro. O sea, la Termina violencia- porque matan a la gente. Exactamente. ¿Qué hacer ahí, Ángeles? O sea, ¿ese sí es un tema cultural, de valores, de Pero, educación? ¿o sin qué? duda, no, sin duda. Por eso tiene que empezar a estar en el aire en todos los aires, en todas partes. En una casa en la que era habitual que el papá pegara a la Claro. mamá y a los niños, empieza a ver de pronto una niña que dice, no, me voy de aquí a casa de un pariente, tu papá así no, tu mamá no te dejes. Eso va a empezar a pasar. Ya pasa, sin duda, Sí. pero va a empezar a pasar apoyado en que, justo en que ya vieron en la tele a cientos, miles de personas diciendo esto no. Pero fíjense, también podríamos, en términos de política pública, lo que se ha hecho en algunas escuelas primarias, sí. en otros países, es que hay un teléfono rojo. Y el teléfono rojo quiere decir que tú puedes llegar a la hora del recreo, agarrar el teléfono y decir, en mi casa mi tío me está metiendo mano y tengo mucho miedo ¡Qué de qué bien! voy a hacer. O sea, un ya espacio sucede? de escucha. Aquí en Aquí México no. no, Ah, ok. pero son del tipo de cosas que hay que proponer, que son medidas concretas. Sí que son muy fáciles. Son relativamente Espacios- fáciles y baratas, ¿no? Exacto, pero implica que la SEP se comprometa, que en las escuelas públicas haya la posibilidad que los niños puedan denunciar las maldades que les están haciendo adentro de la familia Sí. sin este miedo de que cómo voy a llegar y decir. Entonces, Ideal sería que pudieras denunciar en la miscelánea, claro, Claro. en donde hay teléfonos de 20, en lo que tienes más a la mano. claro. Y que la pancarta de Yo sí te creo, Ujú. yo creo que tiene que ser muy, muy escuchada Ujú. por todo el mundo. Yo o sea, creo- yo sí te creo, yo soy la tía, yo soy la propia mamá, yo sí te creo. Yo creo Bueno, que y lo las que hay que- autoridades, ¿no? Porque llegan a un ministerio público y, Claro. y no les creen. Yo te tomo en No, serio, yo, no les yo creo. tomo en Tomo en serio serio. tu denuncia. Yo creo que el tema es, yo tomo en serio tu denuncia, porque creer siempre a mí me suena con Sí, algo sí, sí. Como de religioso, fe. de creencia. No, bueno, yo tomo en serio. Yo tomo en serio tu denuncia y veo qué se puede hacer. Yo creo que ahí sí se puede avanzar muchísimo. Se Yo creo necesita. que Yo sí te creo es más sencillo Sí, y entonces va más al gran. Yo sí te creo. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Bueno, cuando yo escribía en Ovaciones, la cantidad de cartas que me llegaban Ay, sí. de gente que no le podía decir a su mamá o de esposas que no se atrevían a decirle al marido, a mi niña la violaron y ¿a dónde vamos? Sí, sí. ¿Qué hacemos? No, Eso pasaba hace incluso- 40 años y sigue pasando hoy. No, incluso lo que quieren es taparlo, ¿no? O sea, Claro, sí, claro, sí, sí. ¿no? Ahora, ¿ayudan iniciativas estas como la que anunciaron aquí en la Ciudad de México de poner una fiscalía dedicada a los Yo feminicidios? creo que sí. ¿Sí? O sea, yo soy muy apoyadora de las medidas que está tomando el gobierno de la Ciudad de México, Sí. de la procuradora Ernestina Godoy, y ahora la fiscal es una mujer que ya ha defendido casos muy complicados, Sayuri Herrera, Sí. que, digamos, tiene todo un vínculo de comunicación con los grupos feministas que se han dedicado hace mucho tiempo a defender mujeres. Entonces está muy metida, está buscando a la gente. Yo creo que este gobierno de la Ciudad de México sí tiene La Ciudad de México, sin duda.
Sí. Pero sin duda, digo, tiene gente buenísima que está queriendo sentar otras bases, tanto en policía de investigación, en los operadores y todo. Pero tienen que ser mujeres las que investiguen y hagan esa labor, ¿o no necesariamente? No, tiene que ser persona no. que sepa. Capacitadas. Capacitadas, sí, sí. tiene que haber una capacitación muy seria en la policía de investigación y sí se está planteando. Sin duda. Y un crecimiento de los ministerios públicos en donde no solamente te Y crean, bueno, sino te apoyen en ese Lo instante de la niña para Fátima, cualquier otra cosa. Tuvieron que ir a 3 para que les hicieran caso. Claro. Déjame preguntarte, Ángeles, en tu obra literaria está, yo creo que hay un hilo conductor feminista, ¿no? Hay un hilo conductor Sí. feminista. Ahí es una obra absolutamente Por eso, feminista. sí. Filtrada. Por Yo sí cierto, creo- tienes que venir a hablar de tu nuevo libro, ¿eh? Ya bueno, del Luego vengo a leer. Sí, luego, sí. pero bueno. en El fin. librito azul. El librito azul, exacto. Pero Luego, sí, pero- para ti, digo, tú al final del día eres escritora y No, yo a eso me he dedicado. Claro. Eso es lo que yo creo que yo hago. sí. Entonces, La mirada de las incluso- mujeres, Sí, ¿no? incluso cuando hago muchas cosas de vida cotidiana Sí. que eran despreciables. Y muchas veces siguen siendo. O sea, yo cuando yo escribo en Exos cada mes, Sí. y muchísimas veces digo, uy, qué horror, aquí se van a estar quebrando la cabeza quién sabe cuántos cerebros sobre qué vamos a hacer con la macroeconomía. Y aquí vengo yo con de qué se trata esta específica manera de vivir tal cosa. Bueno, yo creo que ese es mi deber. Sí, Y además mi gusto, ¿eh? sí. Ese es mi deber y mi gusto. Pero en libros como... Yo creo que en todos mis libros hay Sí. hasta en Mal de Amores, donde no hay nadie malo, Sí. Los hombres son feministas, es un libro Ujú. que está, digamos que fuera de época, justamente porque pasa Me encantó. en 1910 y se parece a 1970 y a 1980. Ujú. Pero pues sí, ese ha sido mi deber y debo decir ya mi única religión. Una cosa, sí, no tengo ninguna otra, los demás son la otra. Y es entonces- una santa, santa patrona de las feministas, a la que le prendemos veladoras, a la que le decimos, Ángeles, por favor, firme este desplegado, Ángeles, por favor. O sea, Ya nos así que- contaron cómo fue esa primera conferencia de Sí, prensa. no, Pues fue pero- muy bien. Es Sí. súper bien, claro. Salimos en el New York Times y en el bien. Washington Post y todo. O sea, Ángeles. Por cierto, los respeta. medios internacionales han tomado mucho la marcha y el paro, sobre Sí, todo en sí, México. sí, sí, ¿eh? O sea, en ese sentido también fue un exitazo. Pero ahora quiero preguntarte a ti, Marta, tú das clases de esto. Yo doy género y política. Exacto. Yo he dado casi 20 años en el ITAM. Estos últimos 2 años no, porque me cayó más chamba en la UNAM. Yo soy Sí. profesora tiempo completo del Sí. Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Sí. Tengo un seminario con gente de posgrado, de maestría y de doctorado. ¿Van puras mujeres o también van No, hombres? esta vez tengo más hombres en el salón Mira, que mujeres. sí. Eso es muy significativo. Es muy ¿no? significativo, sí, y son chavos que se están preguntando cosas, sí. Digo, les pregunto estas cosas porque más allá de considerarse ustedes feministas, lo que hacen tiene que ver con claramente el sí. ¿no? Este hilo conductor del feminismo, Sí, ¿no? sí, totalmente, Está en sí. Así sí. es, así es. Oye, pues nos queda un minuto y yo sí quiero preguntarles de cómo ven cómo ven a esta nueva generación feminista. ¿Cómo la están viendo ustedes, Ángel? Pues yo la veo valiente, interesante Sí, y en muchas cosas inocente. inocente. Bueno, están en todo su derecho de Claro. tener esa inocencia. Pero digo cosas como, estamos empezándolo todo. Pues, no, Sí. ya sirvió esta conversación para decirlo. Yo se los digo a las niñas que están a mi alrededor, sin duda. Ujú. Y no están empezando todo. Acudan a gente como Marta. Sí. Acudan a libros. Y por supuesto sigan diciendo todo lo que piensan y todo lo que quieran. Sí. Por supuesto, es muy bonito lo que está pasando. Y la idea de que sea tumultuario, y esta idea de que están cobijadas, es muy bonito. Nosotros nos cobijábamos en chiquito, esta idea del cobijo grande, ¿no? Es muy bonita, pero no está fácil. Eso que dice Marta pues no es mañana ya se va a enmendar el mundo. Claro. Vamos enmendándolo juntos. ¿Tú cómo ves a la Mira, nueva generación? Yo veo una diferencia entre mis alumnas del ITAM y mis alumnas de la UNAM, claramente clase social, ¿no? Sí. Tienen mucho más riesgo en la calle, alguien que viene 2 horas en transporte Claro. público que alguien que llega manejando. Ujú. Entonces sí veo un sector muy enojado, veo un sector muy dolido
y muy asustado. El ¿En miedo cuál? en ¿En la UNAM? calle, el de la UNAM. El de la UNAM. Y el del UNAM sí las veo mucho más echadas para adelante, mucho más conscientes de lo que está pasando en el mundo. El tema del inglés es un tema que marca una diferencia, ¿no? Pero yo te diría que en términos generales, muy echadas para adelante, muy descubriendo esta solidaridad femenina de como mujeres, ¿no? Sí. A veces llegando a posturas un poco esencialistas de las mujeres somos más buenas o más inteligentes o más no sé qué, ¿no? Eso se llama autocomplacencia. Claro. Y yo sí veo un poco de eso. Y lo que Qué dice contentas Ángeles, estamos están todas. como descubriendo el agua tibia, ¿no? Están descubriendo, veo que se repiten cosas que nos pasaron a nosotras hace 40 y tantos años cuando hacíamos nuestros primeros grupos Eso feministas, les pasa ¿no? siempre a los jóvenes, Pues ¿no? sí, sí, En tiene que términos de la pasar, revolución, en términos de todos los temas, ¿no? O sea, Pero muy el valientes. joven se Yo cree... te diría que muy valientes, Muy valientes. y con muchas ganas. Y muy creativas de encarar. también. Sí. Sí, Muy creativas. eso también. Sí, Sí. muy rápidas, empiezo por las redes. No, las redes, Pero que se nunca aparece alguien y tuvimos dice, redes. hagamos un paro, y todo el mundo, sí, vamos haciendo el paro, y el paro crece rapidísimo, Claro. pero porque hay cómo. Porque Sí. No, hay no, cómo. yo me acuerdo nosotras, las llamadas por teléfono, Ángeles. ¿A qué hora? Ángeles hacía sus listas, nos ayudaba a hablarle a sus amigos Listas y escritores. listas y listas. Era dificilísimo antes, ¿no? Pues sí. Sí, Entonces, no había redes. No había redes. Oye, ¿algo más que agregar, Ángeles? No, ya nada. La dicha de estar aquí, de estar hablando Ah, de esto y de mira, haberte la dicha afligido. es mía. De haberte afligido, de haberte parado No. frente a La la dicha y el masculinidad. compromiso, Leo, de tu Sí. mesa de masculinidades, ¿eh? Sí. Y también que nos Híjole. inviten a su mesa de masculinidad. También, para que nosotros para saquemos que les nuestra lima de uñas. ¡Ah! La vas a ver eso desde les el otro pasa. lado de la pantalla, pero no, está interesante. Se los voy a proponer, a ver si quieren, propónselo, a ver sí. si quieren. Estoy pensando, Una bueno, mesa- ya no digo. Una no, mesa esto- sobre el Viagra. ¿Qué pasa con el Viagra? ¿Qué sienten los hombres? ¿Por qué tienen que usar Viagra? ¿Por qué no se les ocurren cosas más creativas? O sea, hay muchas cosas que se podrían discutir entre hombres. Sí, sin duda. Y de paso con nosotros. Bueno, muchas Bueno, gracias, Leo. No, hombre, muchas gracias a ti, Marta, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Querida Gracias, Ángeles, Leo. querida Marta, de verdad, todo mi respeto, Hemos toda mi estado muy admiración. contentos. No, es sensacional la charla del día de hoy. Gracias y nos vemos el lunes en la mesa de hombres, a ver si van a querer hablar de la virilidad a las 10 de la noche. Buenas noches.